El átomo. En esta oportunidad vamos a estudiar este capítulo tan importante, puesto que todo lo que nos rodea en la naturaleza está constituido por el átomo. En esta oportunidad veremos el concepto, las partes y la estructura del átomo. Asimismo, podemos establecer la configuración electrónica de cada uno de los elementos químicos que hemos ido estudiando en el transcurso del tiempo. Ahora vamos a dar inicio para poder introducirnos al hermoso y maravilloso mundo del átomo. Iniciamos con el concepto. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y hacemos un viaje imaginario, podemos recordar que desde inicios de siglo se ha ido estudiando al átomo como la parte más pequeña de la materia, donde también podemos indicar que según estudios se dividía la palabra átomo, a sin tomo división. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, este concepto fue cambiando, donde ahora podemos indicar que se considera como un sistema energético, dinámico, en equilibrio, con un núcleo central, con carga positiva y uno o más electrones girando alrededor, formando una nube electrónica que lo envuelve. Partes del átomo. El átomo está constituido por el núcleo atómico. Se encuentra localizado en la parte central del átomo y posee las siguientes características. Representa la mayor parte del átomo. Se encuentra cargado positivamente. Contiene dos tipos de partículas fundamentales, protones y neutrones, llamados también nucleones. Nube electrónica es aquella que envuelve al núcleo atómico y presenta las siguientes características. Representa la mayor parte del espacio del átomo. Su masa es despreciable y define el tamaño del átomo, región en la cual puede encontrarse uno o más electrones. Presenta carga negativa. Partes del átomo. El átomo está conformado por el protón, el electrón y el neutrón. El protón tiene carga positiva y se representa con la letra P y el signo más. Electrón tiene carga eléctrica negativa, se representa con la letra E y el signo menos. Neutrón tiene cargas positivas y negativas y se representa con un signo cero. Podemos observar en nuestra figura cómo se alinean estos elementos. Protón y neutrón en el núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo. Vamos a continuar analizando lo que son las partes del átomo, ahora caracterizando algunos valores fundamentales. Tenemos como partículas fundamentales protón, neutrón y electrón. Ya habíamos mencionado los símbolos P más, N0 y E menos. El protón tiene una masa de 1.67252 por 10 a la menos 24. Tiene una carga unitaria de más 1. Tiene una carga eléctrica de más 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Quién fue el descubridor del protón y de todas estas características? Rutherford. Ahora nos vamos al neutrón. La masa del neutrón es 1.6749 por 10 a la menos 24.
Tiene una carga unitaria de 0 y una carga eléctrica 0. El descubridor es James Chadwick. Electrón. El electrón tiene una masa de 9,1095 por 10 a la menos 28. Su carga unitaria es -1. Su carga eléctrica menos 1,6 por 10 a la menos 19. El descubridor del electrón es J.J. Thomson. Estructura electrónica del átomo de los elementos. Tenemos al número atómico que se representa con la letra Z. Nos da a conocer la cantidad de protones que está en el núcleo atómico. Por otra parte, se cumple que el átomo es neutro, puesto que el número de protones es igual al número de electrones. Como podemos observar, número de protones es igual al número atómico. ¿Dónde encontramos el número atómico? Si nosotros hacemos un análisis en nuestra tabla periódica que iremos a ver más adelante, es donde podemos encontrar toda esta información. Pero ya conocemos que el número atómico nos indica el número de protones y el número de electrones. Continuamos. Ahora vamos a ver el número de masa. Se representa con la letra A. Es la que nos permite saber la suma total de protones y neutrones existentes en el núcleo atómico. Como observamos en la figura, tenemos el elemento boro, cuya masa atómica es de 10,811. Si recordamos lo que nos dice la parte teórica, A es igual al número de protones más el número de neutrones. Ahora vamos a ver los números cuánticos. Número cuántico principal n nos da el tamaño del orbital, correspondiendo mayor tamaño para valores crecientes de n. El número máximo de electrones en el nivel de energía o capa es 2n al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Nos indica que el número cuántico principal es el que delimita el número de niveles de energía del que está constituido un elemento químico, donde cada nivel de energía va a recibir un valor determinado y un nombre también predeterminado para poder trabajar la configuración electrónica del mismo. En este ejemplo podemos ver los niveles de energía. Tenemos para el primer nivel de energía, la capa K tiene un valor de 2 electrones. Para el segundo nivel de energía tenemos L, 8 electrones. Para el tercer nivel de energía tenemos M, 18 electrones. Para el cuarto nivel de energía tenemos N, 32 electrones. Para el quinto nivel de energía tenemos O, 50 electrones. Para el sexto nivel de energía tenemos P, 72 electrones. Para el séptimo nivel de energía tenemos Q, 98 electrones. Entonces, es el número cuántico principal el que nos permite identificar ese tamaño del electrón a través de los niveles de energía. Ahora vamos a ver el número cuántico subsidiario L. Determina la forma del orbital donde se localiza el electrón y su forma angular de distribución. L igual a 0, subnivel S, siendo esférica. Quiere decir que cuando hablamos de un orbital S, este va a representar una forma esférica, como observamos en la figura.
Ahora, si hablamos del orbital L igual a 1, vamos a tener un subnivel P siendo bilocular, como observamos en la figura, donde P se descompone en X, en Y y en Z, como observamos en esa imagen. Ahora tenemos L igual a 2, donde el subnivel de energía será D, siendo su forma un trébol, como observamos en la figura. Se descompone en 5 formas diferentes. L igual a 3, subnivel F. Esta resulta bastante compleja. Se descompone en 7 formas diferentes. Por esa razón, es una estructura bastante compleja. Ahora vamos a ver el número cuántico m. Nos describe la cantidad de movimiento del orbital en el espacio. Los orbitales presentan energías mucho más pequeñas dentro del número cuántico principal n. Número cuántico S se refiere al giro del electrón sobre su propio eje y a la orientación del campo magnético que éste produce. En esta imagen podemos ver un resumen. N nos da el tamaño, L la forma espacial, M la orientación y S la rotación del electrón. Esos son los números cuánticos fundamentales. Hibridación es la mezcla de dos o más orbitales atómicos, s, p, d, f. Orbital es la región donde existe la probabilidad de encontrar un electrón. Orbital igual a REM-P. ¿Y qué significa REM-P? Región espacial, energético, manifestación probabilística electrónica. De esa manera podemos definir lo que es hibridación y orbital. Ahora nos vamos a estudiar lo que es la tabla periódica. Para conocimiento de todos ustedes, la tabla periódica está constituida por filas y por columnas. Las filas reciben el nombre de periodos. Tenemos el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los grupos que están definidos con los números romanos o números ordinales, como podemos observar en la imagen. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. En la tabla periódica, los elementos se van alineando por sus características. Alcalinas, también por sus características en cuanto a su configuración electrónica. Tiene mucho que ver también su configuración eléctrica para poder conocer cuál es más electropositivo o electronegativo. Es por esa razón que los metales se alinean siempre en los grupos 1A y 2A. Los no metales se alinean en los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Los gases nobles en el grupo 8A. Y los elementos de transición en la parte central. De esta manera tenemos la organización de nuestra tabla periódica. También cabe recalcar que nuestra tabla periódica es un pequeño mapa donde podemos encontrar una gama de información. El número atómico, la masa atómica, la valencia del elemento, el símbolo del elemento y hasta el nombre del elemento. También podemos considerar algunos otros datos fundamentales como la densidad, configuración electrónica y etcétera. Ya dependerá del tipo de tabla periódica que uno vaya a manejar.
En este caso tenemos una tabla periódica bastante completa, donde vamos a identificar todos los elementos que ya les había mencionado anteriormente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se debe realizar la configuración electrónica de algunos átomos. Vamos a trabajar con el carbono. El átomo de carbono tiene como número atómico 6, masa atómica A 12.011, se encuentra en el periodo 2 y en el grupo 4. Si tiene como número atómico 6, significa que tiene 6 protones y 6 electrones. Entonces, significa que este átomo tiene que tener 6 protones en el núcleo atómico, como observamos en nuestra figura. Y a la vez, tiene que tener 6 electrones en la envoltura. En la primera capa K debemos estructurar 2 electrones. En la segunda capa debemos estructurar 4 electrones para que de esa manera podamos completar al número total de 6 electrones. Como verificamos en la figura, tenemos 2 más 4, 6. De esa manera completamos lo que es la estructura del átomo de carbono. Ahora trabajamos con el nitrógeno. Tiene como número atómico 7. Masa atómica 14.0067. Se encuentra en el periodo 2 y en el grupo 5A. El nitrógeno tiene 7 protones. ¿Por qué? Porque tiene como número atómico 7. Entonces debemos graficar estos 7 protones en el núcleo del átomo. Y también tiene 7 electrones, los cuales debemos distribuir en los niveles de energía. En el primer nivel de energía van 2 electrones. En el segundo nivel de energía irán 5 electrones, para que de esa manera completemos el 5 más 2, 7 electrones. Es así que tenemos la distribución de los electrones para poder establecer la configuración electrónica del átomo de nitrógeno. Posteriormente vamos a ver el átomo de berilio. El átomo de berilio tiene como número atómico 4, masa atómica 22.9897. Se encuentra en el periodo 2 en el grupo 2A. Si el berilio tiene como número atómico 4, significa que también tiene 4 protones y 4 electrones, por lo cual debemos graficar los 4 protones en el núcleo, en la parte central, y los 4 electrones deben distribuirse en los niveles de energía. 2 electrones irán en el primer nivel de energía y los otros 2 electrones irán al segundo nivel de energía para que de esa manera completen los 4 niveles de energía. Como siguiente ejemplo tenemos al oxígeno. El oxígeno tiene como número atómico 8, masa atómica 15.9998. Se encuentra en el periodo 2 y en el grupo 6A. El oxígeno tiene 8 protones porque el número atómico es 8. Por lo tanto, también tendrá 8 electrones. Entonces, debemos graficar los 8 protones en la parte central y los 8 electrones distribuirlos en los 2 niveles de energía porque el oxígeno se encuentra en el periodo 2. En el primer nivel de energía tendrá 2 electrones. En el segundo nivel de energía tendrá 6 electrones para que de esta manera pueda completar los 8 electrones que necesitamos. Es así que hemos culminado con la explicación del presente tema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima clase.